Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio astrológico y esta vez para hacer la tercera parte, esperemos que la última, sobre los ascendentes en los signos. Pero antes de proseguir con este episodio, quería invitarlos a seguirme en mi canal de YouTube que se llama Astrofan. Voy a seguir subiendo los episodios en Spotify y en Anchor, así que no se preocupen. Pero bueno, como comenté en los dos videos anteriores, me gusta la plataforma de YouTube porque tengo más posibilidades de poder interactuar con ustedes, que me comenten, saber qué videos les gustó más, que poder tener directamente un ida y vuelta, poder contestarles. Yo, por supuesto, siempre los invito a seguirme a mi Instagram, que es Astrofan Podcast. Si han entrado se darán cuenta que no tengo actividad en Instagram porque, bueno, no soy muy de la imagen, no me interesa, pero obviamente que siempre respondo los mensajes que me llegan por ahí. Pero bueno, al hacerlo por YouTube tengo la posibilidad de ver los videos, perdón, de ver los comentarios en los videos y bueno, que no se disperse toda la información y también para que puedan interactuar entre ustedes, que también está bueno, siempre se aprende leyendo los posteos de otras personas. Así que bueno, perdón por el ruido de la moto, hecha esta invitación, voy a seguir por el ascendente. Como ya expliqué en otros videos, el ascendente es definido por la hora de nuestro nacimiento, que es el momento exacto en donde estaba el horizonte. Eso es lo que marca nuestro signo ascendente, tiene que ver con nuestra personalidad, lo que exteriorizamos, nuestra máscara, cómo nos ven a nosotros las demás personas. Es justamente esa máscara que nos ponemos para salir al mundo. Obviamente que el sol es nuestro signo, el que todos conocemos, por supuesto que define nuestra identidad, nuestra conciencia, nuestro ser, es el centro de nuestra carta solar y obviamente es casi que el punto más importante de nuestra carta, pero el ascendente viene a complementar a ese sol porque es el camino, el del ascendente, el que tenemos que recorrer para llegar a nuestro sol, a llevar a nuestro sol a su máximo estado de perfección, iba a decir ella, pero a su máximo estado de bienestar, ¿no? Porque es el famoso camino del héroe, el ascendente, es ese recorrido que tenemos que hacer por las 12 casas del zodíaco para ir integrándolas y así llevar a nuestro sol a su máximo estado de expresión, y es por eso que se lo llama el camino del héroe, al camino del ascendente. Y bueno, hechas estas aclaraciones, voy a pasar a hablarles del ascendente en Sagitario. Como también les venía contando en los dos episodios anteriores, para hablar del ascendente tenemos que hablar de nuestra casa 12. Como sabrán, la astrología es espiralada, es cíclica y vamos siguiendo un orden. Por lo tanto, la casa anterior a la casa 1, que es la casa de nuestro ascendente, es la casa 12, donde tenemos todas nuestras memorias, es la casa del útero. Si el ascendente representa la hora exacta de nuestro nacimiento, o sea, el parto, y es una casa análoga a Aries, que también representa obviamente un parto, un nacimiento, el estadio anterior, que es nuestra casa 12, se podría decir que es el momento del embarazo, cuando estábamos en el útero de nuestras madres, de nuestras gestantes, y estábamos en lo seguro, en el líquido amniótico, conectados con la unidad divina, ¿no? Tenemos ahí como la glándula pineal súper abierta y con conexión directa con todo el universo. Entonces salirnos de esa casa 12, que también representa un final, y aparecer en la casa 1 es un tránsito un tanto difícil, sobre todo para los primeros años de vida, porque lo que nosotros queremos es seguir en nuestra zona de confort, seguir con nuestra seguridad, que es la casa 12, porque ya la conocemos,
pero la vida nos lleva a aprender nuestro ascendente. Esta frase a mí me encanta para representarlo. La vida nos lleva a, eso vendría a ser el ascendente, y es por eso que nos vamos rodeando de personas en nuestras vidas que tienen la energía de nuestro ascendente para que la vayamos integrando. Es una energía que se incorpora por resonancia. Nosotros emanamos la energía de nuestro ascendente sin darnos cuenta, es bastante inconsciente esa emanación, eso que exteriorizamos, y las otras personas que son de nuestro signo del ascendente nos vienen a reflejar que eso está dentro nuestro, que no es que lo estamos proyectando. Y también es por eso que tendemos, sobre todo, insisto, en los primeros años de vida, a rechazar esa energía del ascendente, ¿no? Nos suelen caer un poco mal las personas que llevan nuestro signo del ascendente, y al mismo tiempo es como una contradicción de odio y amor, porque al mismo tiempo también sentimos mucha admiración hacia las personas que son del signo solar de nuestro ascendente, y esa admiración radica un poco en que no nos creemos capaces de tener esa cantidad de recursos que expresa el ascendente, pero a medida que vamos creciendo, que vamos cumpliendo años, esa energía se va integrando cada vez más, porque cada vez más vamos a estar atrayendo personas de ese signo, y el momento, creo que de revelación sobre nuestro ascendente, cuando ya lo dejamos de rechazar, cuando empezamos a ser conscientes de esa energía y empieza a primar un poco más, nunca va a primar más que la energía del Sol, porque como les decía es el centro de nuestro sistema, pero empieza a hacerse mucho más consciente la energía del ascendente, y por lo tanto la podemos expresar de una manera, o lo podemos expresar, mejor dicho, de una manera más positiva. Y esto sucede con el retorno de Saturno, que es aproximadamente entre los 28 y los 30 años, que ese es el ciclo de Saturno, tarda aproximadamente 28 años en recorrer todo el zodíaco, y cuando llega al punto de nuestro Saturno natal, con esa maduración y ese proceso que hicimos, es cuando empezamos a necesitar utilizar nuestro ascendente, cuando empezamos a despertar, ¿no?, la conciencia y a tomar una vida más adulta, empezamos a necesitar de esa energía del ascendente para que nos lleve por el camino de nuestro destino, y empezamos a ser más conscientes. Por eso también muchas veces hay astrólogos que recomiendan primero leer los horóscopos del signo ascendente, después del solar. También hay algunos otros que hablan del signo lunar, incluso de Venus. Y esto tiene que ver con que el ascendente reparte las casas de nuestra carta natal, y por lo tanto los pronósticos, los horóscopos van a estar situándose en los tránsitos de esa casa. Así que por eso siempre es preferible ver nuestro horóscopo del ascendente, porque es donde más rápido vamos a estar notando los cambios, es como cotidiano, y después generalmente como a los 6 meses empezamos a notar esos resultados del horóscopo del signo solar. Hecha esta introducción, voy a pasar a hablarles del ascendente en Sagitario. En este caso tenemos a la casa 12 en el signo de Escorpio, por lo tanto se podría decir que es la noche oscura del alma, atravesamos por procesos de transformación, estuvimos muy anclados a la muerte, o tenemos una memoria de muerte. Puede que también en nuestro embarazo nuestra madre haya, y esto también creo que aplica al ascendente en Escorpio, o a mucha energía escorpiana, nuestra madre haya tenido que atravesar duelos en nuestro embarazo, porque o falleció algún familiar muy querido, o pudo haber perdido, un hijo, que haya, se me ocurren un montón de cosas que no me quiero dispersar, pero que también haya habido un embarazo gemelar y uno de los gemelos se haya absorbido, pero que haya aparecido una situación de duelo. Por lo tanto, en esa instancia de útero, de donde estabas, se hayan vivido situaciones como de muerte, y por lo tanto esa es tu memoria, esa es tu identificación, ¿no? Estás como todavía muy, muy en la casa 12. Y cuando
tenemos un ascendente en Sagitario, nuestro aprendizaje de vida es hacia el optimismo, ¿no? Hacia dejar toda esa parte de intensidad, esa fijeza en los miedos, en los traumas, porque Escorpio también tiene mucho que ver con esto, es un signo que representa el control, por lo tanto le cuesta mucho soltar, y en este soltar abarca muchas cosas, ¿no? Soltar miedos, soltar traumas, soltar celos, soltar controles, soltar avaricias, ¿no? Hay como una tendencia a retener en esta energía de Escorpio. Y lo que te va a pedir este ascendente en Sagitario va a ser que encuentres un sentido de vida, que le encuentres el sentido a todo esto oscuro que está en tu inconsciente, ¿no? Porque la casa 12 es inconsciente, no nos damos cuenta de todo eso que nos pasa o tenemos como una leve idea, pero no terminamos de hilvanarla y también probablemente vengamos, ¿no? De otras vidas con esta intensidad de muerte, transformación, también situaciones de abusos que también representan mucho a lo que es Escorpio o la casa 8 o un Plutón con aspectos tensos. Entonces, este ascendente en Sagitario te va a decir que encuentres tu camino, que encuentres un sentido a la vida. Seguramente te hayas rodeado, te estés rodeando de personas que sean muy optimistas, o personas que tengan una filosofía muy definida. Hay algo que asocio mucho con Sagitario, porque siempre se habla de la religión, ¿no? En Sagitario, que también te puede haber pasado, ¿no? Que de chico hayas sido monaguillo o de chica hayas estado hayas sido una Boy Scout o hayas estado como en esos lugares de pertenencia donde se practica cierta religión, ciertos valores, ¿no? Todo esto asociado a Sagitario. Pero hay algo también muy interesante que he notado en la energía de Sagitario, que son los deportes que tienen una filosofía de vida como son las artes marciales. Las artes marciales para mí es lo más sagitariano para representar, porque tiene que ver esto, ¿no? De tener un mentor, un sensei, alguien que te enseña una práctica. Seguramente también te hayas topado de niña con un profesor, una profesora que haya en algún punto marcado tu destino, que te haya llevado por un camino de descubrimientos y que te aportaron una filosofía de vida, una conducta y valores. Así que esto también le pasa mucho a los sagitarianos, obviamente que de sol lo van viviendo de manera mucho más natural, pero el ascendente lo vive como sin querer. Probablemente él no haya querido hacer deportes ni artes marciales, pero en su casa quizás sus hermanos las practicaban o sus hermanos iban a los encuentros religiosos y bueno, y a él también lo mandaban. Entonces iba trayendo como esa energía, ¿no? Como que parecía que la vida los iba llevando para estos lugares. También puede ser que en una primera instancia haya tenido cierto rechazo al aprendizaje, ¿no? Que le haya costado lograr conceptos o síntesis, que se haya quedado más en una curiosidad y en un modo aprendiz, porque también, como les comentaba en los otros episodios, tendemos a proyectar en nuestro descendente, que es nuestra casa 7, la energía de nuestro ascendente. Como no la queremos aceptar, como la rechazamos, como no nos gusta, lo que hacemos es proyectarnos e identificarnos más con nuestro signo descendente, con nuestra casa 7, y en este caso es Géminis, esa casa 7, y es más fácil quedarnos en una postura de aprendices, de curiosidad, de preguntar todo, porque se tiene como no la idea en el ascendente en Sagitario que preguntando tanto vas a entender la vida. Y en realidad el camino es individual, es interior, tiene que ver con vuelvo a repetir, perdón que estoy tan recurrente, pero hacer un camino, emprender un camino para encontrar respuestas y no estándoselas preguntando a todo el mundo, sino que lo tenés que hacer vos individualmente y sobre todo con confianza y con fe. Por eso es que es un signo que nos habla de filosofías de vida. Puede que también hayas hecho un viaje muy revelador
o que de chico también tu familia haya sido muy viajera, ¿no? Estas familias que agarraban el auto un fin de semana largo y se iban a recorrer alguna provincia, o también que hayas tenido, no sé, te pongo ejemplos, algunos progenitores viviendo en el exterior, entonces cada tanto tenías que ver a tu papá que vivía en el exterior y odiabas que viviera en el exterior porque no querías viajar, porque no te gustaban los aviones, porque te daba mucha pereza tener que hacer todo ese tramiterío y la cola en el avión o la cola en una terminal o lo que fuese, y rechazabas mucho esa energía del viaje hasta que la vida te va presentando todo el tiempo hechos donde tengas que viajar, moverte, salirte de tu entorno familiar conocido, de tu barrio, de tu país, y hayas tenido que salir al mundo. Entonces esto luego de los 28 años se empieza como a vibrar con un poco más de armonía. Empezás a integrar esto que obviamente en tu vida tu destino va a estar en el hecho de el viajar, el exterior, el que te involucres con una filosofía de vida o con una religión, que salgas a conocer otras culturas, porque esas culturas te van a enriquecer y van a expandir mucho más tu ser, y de a poco se va a ir integrando. Pero otra de las cosas que cuesta con un ascendente en Sagitario es el optimismo y la confianza en sí mismo. Como, vuelvo a repetir, venimos de la casa 12 y Escorpio tiene que ver con esto, ¿no? De encontrar, no sé si el error en el otro, porque eso por ahí sería más virginiano, ¿no? De lo crítico, sino que encontrarle la oscuridad y la sombra a las otras personas, ¿no? De estar todo el tiempo afilando la mirada para ver si le encontrás, viste, alguna vuelta o algo que oculta a la otra persona, como queriendo desnudar verdades y queriendo obligar a las personas a decir la verdad o a que confesaran cualquier cosa. El ascendente en Sagitario te va a decir, soltá, ya fue, esto es parte del pasado, no podés controlar nada, la vida no se controla, porque además esto te hace esclavo de vos misma, de vos mismo, y tenés que vivir la vida de una manera más aventurera, ¿no? Como sin saber qué es lo que va a pasar, solamente lanzarte a la aventura. Luego tenemos el ascendente en Capricornio, y en este caso, como los estadios de la vida van cumpliendo distintas etapas, se podría decir que en Sagitario, que es la casa 12, estamos en la etapa del formador, ¿no? En la fase sagitariana de nuestra vida, o en nuestra casa 9, nos estamos formando académicamente, estamos estudiando una disciplina en particular, ya dejamos, ¿no?, de estar dispersos por varias cosas, sino que nos enfocamos en algo en particular, en una carrera, en una filosofía de vida, pero en algo en particular. Hicimos síntesis. Ahora lo que toca en la fase de Capricornio es llevarla a la práctica, ¿no? Hacerla famosa, por así decirlo. Utilizo esta palabra porque la casa 10, que es análoga a Capricornio, representa también en algún punto un poco la fama, ¿no? Por lo que somos reconocidos socialmente, y tiene que ver con nuestra profesión. Una cosa es nuestro ascendente, que es nuestra personalidad, cómo nos relacionamos con los otros, y otra cosa es lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacemos muchas veces hace que nos ganemos respeto o perdamos reputación, que también la casa 10, Capricornio, está muy relacionado a la reputación. Por eso siempre hay una tendencia a la exigencia, ¿no? A tratar de mejorarte todo el tiempo, a nunca conformarte. Tienen esta cosa que tienen los signos de tierra de ser sumamente realistas del esfuerzo, ¿no? Capricornio está como muy asociado a todo esto de la meritocracia, el tener que sudártela, digamos, que el tener que trabajar muy duro para lograr tus objetivos. Es la parte de nuestras vidas donde ya empezamos a ejercer esa profesión que aprendimos en la fase sagitariana. Tenemos que defenderla, tenemos que cumplir horarios, tenemos que lograr crecer y escalar en estas zonas, ¿no? Y crecer socialmente, nos habla del estatus. La casa 10, por lo tanto, las personas con un ascendente en Capricornio van a sentir que la vida les es muy cuesta arriba constantemente.
el capricorniano de Sol también lo siente que se tiene que esforzar mucho, pero ya lo tiene incorporado dentro suyo, que sin el esfuerzo no va a lograr nada. En cambio, un ascendente en Capricornio lo va a sufrir mucho. Va a sentir que todo el mundo logran cosas menos ellos, quisieran vivir más bajo la protección de sus padres, suelen ser personas también muy aferradas a su familia, al clan familiar, tienden a ser sumamente sensibles, se podría decir más bien como llorones, ¿no? Como que se les nota mucho la vulnerabilidad, porque como les venía contando, se proyectan en la casa 7, que es el descendente, como se rechaza mucho esta energía del ascendente, se tiende a proyectar, entonces se van a la casa 7, que vendría a ser Cáncer, que es la protección de su familia, donde quizás los padres hagan las cosas por ellos, donde los sobreprotejan, ¿no? del exterior, probablemente hayan sentido como un tipo de bullying cuando eran niños y eso los hizo como generar un poco más de amargura en sus vidas, pueden llegar a tener ciertas expresiones como más serias. También hago una pausa, pero los invito a escuchar el episodio donde hablo del aspecto físico y la astrología y las partes del cuerpo, que también creo que complementan bastante a estos episodios para hablar de los ascendentes. Pero bueno, entonces siempre se siente como esta carga y esfuerzo sobrenatural. Suelen ser personas que les cuesta un poco la maduración porque vienen de la parte de Sagitario, ¿no? Donde quieren, seguir de jodas, seguir disfrutando, viajar, expandirse, y quizás con un ascendente en Capricornio les va a costar, si están en una carrera universitaria, recibirse, o les va a costar conseguir un trabajo que les dé seguridad, estatus, o también les va a costar tener un matrimonio, una pareja que los eleve socialmente, pueden estar relacionándose con personas que sean de bajos estatus, y no porque esto esté mal, obviamente, gente, pero para una persona con energía capricorniana necesita que su pareja e incluso que su entorno sean de un estatus social acorde, ¿no? Para lo que es su concepción y poder escalar socialmente y llegar a los puntos más altos donde ellos quisieran llegar. Luego tenemos el ascendente en Acuario y acá la cosa se empieza a poner un poco más compleja en el sentido que si la casa 10 y Capricornio es la parte más alta de nuestra carta natal y por lo tanto de nuestra vida social, con el ascendente en Acuario ya cumplido todo lo capricorniano anterior, ¿no? Ya haber logrado el estatus que queríamos, haber logrado ese trabajo, el habernos esforzado mucho, aparece como una especie de angustia existencial de me esforcé tanto, estuve persiguiendo tanto una zanahoria que al final no me llenaba, y empiezan las preguntas, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Empieza como a aparecer esa angustia existencial y de vacío por haber cumplido un montón de cosas que no te satisfacían. Entonces, si la casa 10 es el punto más alto, ahora hay que bajar, porque en la casa 11, como ya verán, el zodíaco es circular, entonces llegás a los más altos y ahora lo que te queda es ir bajando. Y Acuario y Piscis son los dos signos transpersonales del zodíaco, o sea, acá el transpersonal es ir más allá de lo humano. Acá ya no interesa todo lo que has hecho en tu vida humana, por así decirlo, en tu vida de responsabilidad y de cumplir con las instituciones, la sociedad, tu familia, los mandatos. Entonces, hay una memoria en el ascendente en Acuario, al tener la casa 2 en Capricornio, de mucho mandato, de tener que cumplir con las expectativas de tus padres, de haber tenido que hacer el esfuerzo de terminar una carrera universitaria, de haber cumplido con ciertas normas que se te establecieron en tu clan familiar, porque obviamente el eje de Capricornio y Cáncer representan el clan familiar. Entonces, en este estadio cumpliste con todas esas normas, pero al mismo tiempo sintiéndote inquieto o inquieta, porque lo que tiene un ascendente en Acuario es que siempre se va a sentir un bicho raro, siempre se va a sentir como no sé si el excluido, pero en algún punto sí, como la oveja negra de los grupos de amigos, la oveja negra de la familia, el que se sale de la norma, el que tiene como algo que lo
que lo identifica personalmente, ¿no? Como siempre está en una búsqueda más allá de eso que es ordinario en el sentido de grotesco, sino en el sentido de común, ¿no? Siempre se está queriendo salir de lo común, pero obviamente, como les comentaba, en los primeros años cuesta, ¿no? Porque hay como una tendencia inconsciente a ser parte de un clan, a respetar los valores, las tradiciones, a ser una persona seria, pero al mismo tiempo hay como una incomodidad de que eso no te va. Y esa incomodidad tiene que ver con que el aprendizaje del ascendente en Acuario es a liberarse. Como cada signo anterior tiene un aprendizaje en particular de su ascendente, en este caso tiene que incorporar la liberación y por lo tanto se va a estar rodeando de personas o va a estar atrayendo personas con una energía más desapegada, personas que de repente vos generaste un vínculo, una pareja, una amistad y de repente esa persona desaparece, se aleja, ¿no? Porque lo que te está mostrando es la energía del desapego y esto no quiere decir que te estés alejando de las personas porque esa sería como la vibración baja de Acuario. Acuario se aleja por miedo a sentir, ¿no? Porque en el fondo hay como igual que con Leo, porque comparten el eje, como ese miedo que tiene que ver con el complejo de inferioridad, porque probablemente de niños los hayan hecho sentir así, o los hayan hecho sentir inferiores, o los hayan apartado. Esto es muy común en las energías de Acuario y Leo, de que los hayan apartado de los grupos, porque de hecho la casa 11, que es análoga a Acuario, representa a los grupos. Entonces siempre hay como un apego a seguir con el control capricorniano, que es un signo también bastante controlador, y un miedo a hacer un salto al vacío, ¿no? Porque Acuario es el loco, representa al loco del tarot, también podría representar a la torre, pero es esa cosa de pegar, viste, un volantazo, de tener como un rapto de locura, de permitirse tener como un rapto de locura disparatado y seguir, ¿no? Como sus ganas, dejarse llevar por el corazón. También este es un eje, el de Leo y Acuario, del corazón, de hacer algo porque te nace, ¿no? Como del alma. Entonces este ascendente tiene que aprender a hacer su propia vida, a liberarse de mandatos, de patrones, de deberes que cumplir, de querer agradar a todo el mundo, ¿no? Se tiene que animar a ser auténtico, a ser genuino, a conectarse con la creatividad, que seguramente cuando fue niño se le fue vedada o se le fue dicho que estaba mal ser creativo o no era apoyado en su creatividad. Entonces, seguramente se haya juntado con personas muy creativas y muy independientes y muy de tener como muchos amigos. También puede que le haya costado hacerse amigos cuando era más niño. Y después del retorno de Saturno, como a los 28 años, empieza como a tener más noción de esta energía, entonces empieza a sentirse más cómodo y cómoda en los grupos, empieza a sentir esa pertenencia, pueden ser, no sé, grupos de 1000 tipos, siempre se lo asocia con grupos políticos a Acuario, pero pueden ser con grupos donde se identifiquen colectivamente con alguna causa en particular, no necesariamente política, que tengas una ideología particular, que tengas, también es bastante parecido al ascendente en Sagitario o al signo de Sagitario, Acuario, por esta cuestión también un poco de filosofía de vida, de ideales. En Sagitario es más filosofías de vida y en Acuario es más ideales. Y estos ideales tienen que ver con lo humanitario, ¿no? Tienen un profundo interés por el ser humano y por el bienestar del ser humano colectivamente, ¿no? Esto de Acuario, de que ya no somos el individuo que somos en Leo, sino que somos parte de esta gran maquinaria humana y tenemos que llevar a esta raza, que somos los humanos, a una máxima expresión. Entonces siempre va a tener muchos intereses en lo filantrópico y en la humanidad y va a tener mucha confianza en el ser humano. Cuando estamos todos, viste, horrorizados con esta raza que somos, viene el acuariano y dice, no, gente, tenemos que confiar en nosotros mismos, la humanidad realmente es la mejor creación. O sea, los acuarianos suelen ser muy fan de la humanidad y también de los extraterrestres, ¿no? Porque también son seres, se podrían,
No necesariamente son seres humanos, obviamente, porque la humanidad es del planeta Tierra, pero también son seres. Entonces, y también es algo como extranjero que forma parte de como un mismo sistema que es el universo, entonces se va a sentir muy atraído por este tipo de rarezas y se va a sentir atraído por cosas que quizás a muy pocas personas o a un grupo de personas les interese. Ahora vamos a pasar al ascendente en Piscis. El ascendente en Piscis, al igual que el ascendente en Acuario, son un poco más complejos de integrar porque esto que les comentaba recién son signos transpersonales, van más allá del ser humano. Entonces es una energía extra que tenemos que aprender, es una energía fuera de nuestra concepción humana que tenemos que integrar. Y en este caso el ascendente en Piscis tiene su casa 12 en Acuario, por lo tanto lo conocido, lo inconscientemente conocido, con lo que nos identificamos, lo que aprendimos y nuestra zona de confort tiene que ver con el desapego, con nuestros grupos de amigos, con nuestra pertenencia, con tener ideales muy firmes. Y lo que tiene que aprender un ascendente en Piscis es a dejarse fluir por la vida, a confiar en una conciencia superior, ¿no? Como les venía comentando, se polarizan en los signos opuestos en los primeros años, sobre todo de la vida. Entonces se van más para Virgo, que es el escepticismo, el confiar mucho en la ciencia, el encontrar respuestas que ya hayan sido 100 veces comprobadas empíricamente. Y eso a la larga no le va a servir, porque lo que tiene que ir integrando esta energía de Piscis es a confiar que hay algo superior, a conectarse con su propia espiritualidad, con su propio inconsciente. Va a sentir mucho rechazo con las cosas que no son explicables, que no tienen respuestas aparentes. Va a sentir mucho rechazo por las personas que sean más poéticas, más sensibles. Puede tener mucho rechazo también hacia los animales, que Piscis es muy fan de las mascotas y de los animales en general. Puede tener algún cierto miedo hacia los animales o asco o rechazo. También rechazo, bueno, vuelvo a repetir, a la espiritualidad o a las personas que sean como más espirituales. No hay como una tendencia más a la queja, a la crítica. Y lo que tiene que ir integrando es que la crítica no suma, el ser detallistas, el quedarse enfocados en una parte y no ver el todo. Es un signo que le cuesta ver el panorama general, el ascendente en Piscis le cuesta ver el panorama general de las cosas. Y cuando ves el panorama general de las cosas, ves que hay algo, que hay un orden natural de este caos que es Piscis, que el que es del signo de Piscis, comprende que el caos no existe, que el caos es armonía pura y que es una, no sé si una estrategia, pero sí una planificación del universo, que tiene que existir el caos para que exista el orden, o sea, no existe una cosa sin la otra, y el ascendente en Piscis va a percibir siempre que todo es caótico, que no comprende el mundo en el que está, que no comprende su realidad, que no comprende a las personas que la rodean, tiene como una sensación de no comprender y de sentirse agobiado todo el tiempo con el desorden, ¿no? Es como son personas que se suelen desordenar mucho, también pueden tener tendencias a las evasiones, como es una energía difícil de incorporar, porque la energía de Piscis implica sí o sí renuncia, y la renuncia es a que no entendemos nada, no comprobamos nada, nada existe como lo conocemos, ¿no? Es una energía que duda, pero que no se queda fijada en la duda, sino que la deja hacer. Dice, bueno, ok, dudo, ¿qué le voy a hacer? No tengo esta respuesta, tengo que seguir con mi vida y tengo que fluir en esta realidad, porque si no me devoran los de afuera. Tengo que sobrevivir, tengo que saber surfear la ola. Al ascendente en Piscis le cuesta esto de surfear la ola, va a estar intentando todo el tiempo controlarla y tener respuestas sacadas de libros y de estudios científicos,
y sin embargo no va a encontrar las respuestas hasta que no renuncie, hasta que no suelte todas esas cargas y se deje fluir con la vida. Bueno, gente, creo que esto ha sido todo por hoy. Seguramente me quedaron cosas por decir, porque siempre me pasa cada vez que termino de grabar un episodio, que empiezo a pensar y digo, ay, no, tendría que haber dicho esto, que también me parecía copado. Pero bueno, si ustedes ya están acostumbrados y acostumbradas a seguirme en los episodios y lo escuchan a menudo, siempre voy como tirando datita que me van apareciendo en las lecturas de los tránsitos o en distintos acontecimientos astrológicos, siempre voy agregando más conocimientos astrológicos porque es importante no solamente estar viendo los tránsitos y qué es lo que me va a pasar, sino entender la lógica de la astrología, porque obviamente es una herramienta para nuestras vidas, así que seguramente esté ampliando más este panorama. Vuelvo a repetir, pueden ir a escuchar el episodio donde hablo de el aspecto físico y las partes del cuerpo, que también están muy relacionadas o directamente relacionadas al ascendente, y obviamente pueden ampliar la información que di en este episodio con aquel otro. Esto ha sido todo por hoy, gente. Espero que tengan un hermoso día, que esto les haya servido, que les haya gustado. Pueden comentarme si están escuchando en Anchor y les resulta más cómodo YouTube, me pueden seguir a YouTube o pueden seguir escuchando en Anchor. Pueden darle like, que me van a ayudar mucho más. Pueden compartir este episodio a quienes crean que le puede llegar a gustar y le puede llegar a ser de utilidad. Así que, bueno, esto ha sido... Quedé ahí colgada. Esto ha sido todo por hoy, gente. Les deseo lo mejor en sus vidas y nos escuchamos en la próxima.